Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina, 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto sin contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos
porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Está con nosotros el licenciado Amado Mudú, director del ANSES. Digamos, usted hoy es uno de los protagonistas de las noticias del día. No hay más jubilación privada. Así es, de ser aprobado el proyecto que estamos enviando al Congreso, como seguramente va a ser rápido. Amado Mudú como titular de la ANSES. Estamos cambiando definitivamente el régimen de jubilaciones en Argentina, yendo a un sistema normal, como tienen los países más serios, más importantes del mundo, España, Italia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que tienen sistemas públicos de reparto solidarios importantes, fuertes de lo financiero, con una gran cobertura para llegar a todos los ciudadanos. Ya la oposición dijo que va a haber mucha discusión en el Parlamento y ya muchos han dicho que van a rechazar la idea del gobierno, señalando, por ejemplo, tomando como antecedente aquello que pasó hace algunas décadas, es decir, que se manoteaba el dinero de los jubilados, que cuando el Estado administraba la plata de los jubilados, usaba ese dinero para otras cosas. Sí, me gustaría varias cosas comentarle, Jorge. Por un lado, que yo creo que gran parte de la oposición está muy de acuerdo con el proyecto. Uno no tiene que olvidarse la postura histórica del radicalismo al respecto de esto, la postura del bloque que conforma el señor Lozano, la diputada María América González, que han luchado mucho tiempo por tener un régimen de reparto en Argentina. Bueno, ayer Lozano cuestionaba, decía que esto llega en un contexto extraño. Ayer los radicales decían que no van a aprobar nada si no conocen la letra chica. Obviamente, por supuesto que es lógico que así sea, y va a haber algún nivel de debate, obviamente va a haber discusión, pero creo que es una idea que muy difícilmente, además por cómo está redactado, muy difícilmente va a ser rechazado, porque sobre todo nosotros aspiramos, la presidenta aspira a armar a partir de este proyecto algo muy parecido a lo que hizo España con el Pacto de Toledo. Cuando vean el proyecto van a ver que hay una cláusula que le dé... A ver, a los que están viendo la tele eso ahora... es lo que, si me permite, le quería contar. Está otorgando autonomía financiera al ANSES, es decir, que el ANSES tenga un manejo autónomo de sus fondos y que haya diputados y senadores del oficialismo, de la oposición, que estén los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios. Eso es lo que daría la garantía de que no se va a usar exactamente, los representantes de los bancos privados adentro del ANSES en una comisión de seguimiento de estos fondos, porque estos fondos, como dijo la presidenta ayer, son de los futuros jubilados, forman parte del capital argentino. Nosotros tenemos una oportunidad única, porque hay una historia, como usted dijo, donde, como se dice, se manoteaba la plata de los jubilados. Bueno, nosotros desde el 2003 a la fecha hemos trabajado muy fuerte para tener un sistema de reparto que, además de aumentar la cantidad de jubilados, además de aumentar las jubilaciones, siempre tuvo superávit. El capitalismo modelo 2008 en los papeles había presentado quiebra. Sus balances ya no se equilibraban, aumentando un par de puntos de los intereses de la deuda externa del sur. La orden de los países centrales y de los máximos organismos financieros del planeta
fue maquillar al enfermo en su agonía y disponer que todos los recursos que quedaban en pie se utilizaran para salvar bancos y estirar la vida del dólar y del euro. 2 años antes había colapsado la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y las repercusiones de la crisis hipotecaria contagiaron al sistema financiero local y después infectaron al mundo. Apareció en la superficie una profunda crisis de liquidez y se derrumbaron las bolsas. ¡Qué coincidencia! Justo cuando América Latina comenzó a hablar de no tomar más créditos de la usura internacional, después de firmar durante 4 décadas cualquier tipo de pagaré inmoral y por último privatizar su patrimonio, estalló la timba financiera en el norte. ¡Qué coincidencia! En ese contexto, en la Argentina, se hablaba de arrebatarle a los bancos un negociado que el menemismo le había servido en bandeja: las jubilaciones privadas. Jubilaciones privadas. Aparecieron por allí los representantes de la asociación que agrupa a las AFJP diciendo que el sistema está sano, que no está quebrado. Entonces la pregunta que se cae a Maduro es, si el sistema está sano, ¿por qué ahora la decisión de que todo sea estatal? Bueno, mire, muchos pensamos que el sistema, muchos argentinos, pensamos que el sistema de capitalización no es adecuado para ser el principal pilar de la seguridad social. Conceptualmente, más allá de la crisis, más allá de lo que haya pasado. ¿Por qué? Porque es un sistema sin red. Cuando uno mira cómo funciona el sistema de FJP, es un sistema que funciona para dar, en teoría, para dar seguridad y certezas, que es lo que uno necesita cuando es mayor, y en realidad está financiado en un mercado que es intrínsecamente riesgoso, que es el juego del mercado financiero de las acciones. Entonces, hay que decir las cosas como son. Cuando baja la bolsa, bajan las jubilaciones de la FJP. Y este es un sistema que no es adecuado. Puede ser adecuado para el ahorro voluntario, eventualmente. Ahora, que la gente decida. Usted habla de la bolsa. Ya resonó muy mal la bolsa, hasta un 10% abajo. Hoy no se sabe si va a tener operaciones o no, producto de esta baja tan pronunciada. La otra pregunta es, mucha gente va a ir a la justicia, las AFJP van a ir a la justicia, dicen que van a plantear demandas por más de 20.000 millones de dólares. Lo que dicen los opositores es absurdo. Las FJP administran un negocio de comisiones, los dineros son de la gente, tal cual ellos lo decían. Entonces las FJP, incluso el proyecto de ley, tiene previsto un eventual mecanismo de compensación si correspondiera, pero en la mayoría de los casos tienen, con las comisiones que han cobrado todos estos años, tienen sus inversiones amortizadas. Y esto es muy importante, me parece, porque no hay que perder de vista que la porque yo no iría contra hablar mal de las FJP. Acá el problema es el sistema. Lo que está mal es el sistema. Provocó que el Estado no contempla ahora un camino intermedio, dicen los opositores. O sea, es un gran tema de discusión. El camino intermedio sería decir, bueno, pongo una ley, el que quiere se queda en el sistema privado. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Los sistemas jubilatorios en el mundo son protectivos y tienen que ver con una decisión del Estado. Entonces, si el Estado piensa que este sistema no funciona, no puede dejar el sistema jubilatorio en merced de que lo que pasa de acá para adelante. Bueno, a ver, vamos llegando a una idea base. O sea, el Estado, el gobierno considera que este sistema no defiende la jubilación. Por supuesto. Increíblemente, la oposición política salió a la calle y se instaló en los medios con muchísima más fiereza que los propios bancos a los que se les estaba quitando el sistema. Fue una pose que se derrumbó cuando las entidades financieras los dejaron solos en la pelea. Ningún operador le podía asegurar a sus clientes, allá por 2008, que sus ahorros estarían con vida dentro de 20 o 30 años. La gente lo único que tiene que hacer es mirar sus resúmenes de cuenta de FJP, donde la cuota que tiene cada vez vale menos y cada vez tiene menos fondos. Pero además, no puede ser que para tener una jubilación uno tenga que pagar una comisión. Una comisión como es hoy del 9,1% para recibir los fondos en la FJP, es decir, si una persona aporta 1.000 pesos, de los 110 pesos que tiene, el 9,1% va como comisión, pero en otras épocas, cuando se bajaron los aportes, no sé si recuerda, allá a principios de siglo, los aportes se bajaron al 5% y después tuvieron el 7%, la comisión era el 50% de lo que una persona aportaba. O sea, lo que usted está diciendo es que si hay oposición que le diga no a este proyecto, es más ideológico que práctico o más ideológico que buscar defender el bolsillo del ciudadano. Es una buena definición, porque en términos prácticos no cabe duda
que el sistema que viene, que es el sistema público de reparto solidario, le va a dar jubilaciones más altas que el sistema de FJP. Y va a ser transparente y la plata de los jubilados no se va a usar para otra cosa. Por supuesto, la plata de los jubilados va a estar en el Fondo de Garantía de la Seguridad Social, donde nosotros esperamos que esté participando tanto la oposición como los representantes de distintas fuerzas productivas y del trabajo en la Argentina, para hacer que esta historia, esta triste historia de que se manoteaba la plata de los jubilados, ya nunca más pase. Inclusive uno escuchaba hablar de saqueo. Bueno, el saqueo fue el que se produjo cuando se implementó un sistema, como decía antes, no son las AFJP, sino el sistema, el problema. Hay un diario económico, aquí están los diarios. Que hizo, discúlpeme, que hizo que si el Estado se endeudara en 100.000 millones de dólares adicionales a los que hubiera tenido, porque ¿qué hacía el sistema? La AFIP le daba la plata a las FJP, estas se daban vuelta y se la prestaban al Estado con una tasa de interés y cobrándole una comisión al ciudadano. Esto evidentemente no puede funcionar así. O sea, a ver, usted define, por lo que está diciendo, si yo no interpreto mal, el sistema de jubilación privado era un negocio capitalista. Por supuesto. Bien, hay un diario que dice que la decisión de la presidenta ayer le costó 400 millones de dólares al país. Bueno, yo le digo que la decisión de tener el sistema de FJP le costó 100.000 millones de dólares al país. ¿100.000? 100.000 millones de dólares. El 54% de la montaña de plata que las AFJP juntaron de sus afiliados en 2008 estaba invertido en títulos públicos argentinos, el 11% en acciones locales y el 10% en acciones y fondos extranjeros. Los depósitos a plazo fijo, o sea, el pozo de las futuras jubilaciones, por entonces concentraba solo el 6% de los fondos administrados por las AFJP. Si se aprueba, el ciudadano, ¿qué tiene que hacer? El que ya cobra una jubilación y la cobra a través de una FJP, ¿qué hace? Bueno, en ese caso le tomamos el mejor valor de este año, porque sabe que han ido bajando producto de la crisis financiera, y a ese mejor valor lo tomamos como su haber del sistema de reparto y se le va a ir aplicando la movilidad en el tiempo. Bien, y la última pregunta, si yo hoy soy trabajador y aporto a una FJP, ¿qué tengo que hacer si se aprueba el sistema nuevo? No tiene que hacer nada, lo que vamos a hacer es reconocerle sobre el salario bruto el 11% por cada mes que estuvo en el sistema de capitalización, igual que si hubiera estado en el sistema de reparto, y esto va a provocar que usted tenga una jubilación más alta de la que hubiese tenido con los fondos acumulados. Yo vaya, o sea, pero el dinero que yo tengo en la FJP, ¿el Estado se lo va a reclamar automáticamente? ¿O yo cuando sea jubilado voy a tener que cobrar en dos ventanillas? No, va a haber un sistema de traspaso que se va a llevar adelante a partir de que la ley salga aprobada, en el cual los fondos de las FJP van a ir a parar al ANSES. Bien, y la última, si todos somos estatales el año que viene, en el sistema de reajustes bianuales, marzo-septiembre, ahí entran todos. Por supuesto, entran todos. Con el mejor haber que haya tenido este año aquel que estuvo en capitalización. El neoliberalismo le había pedido a la Argentina que salvara al sistema financiero en tiempos de crisis con millones de depósitos de futuros jubilados. Los centros financieros sabían que las bombas iban a comenzar a estallar y los golpes del mercado iban a ser soportados por la gente. Desde que nacieron las AFJP, tomen nota, se produjeron todas estas crisis. El tequila en 1995, la asiática del 97, la rusa en 1998, la brasileña en 1999, la argentina en 2001 y finalmente la de 2007-2008 en casi todo el planeta. Apenas otra gran casualidad. Hace miles de años, los fenicios usaban como moneda y como forma de ahorro para el futuro la sal. Los egipcios, en cambio, ahorraban en trigo. Los hindúes en especias. En jade y seda, los chinos. En cacao, los aztecas. La previsión siempre fue una necesidad fundamental para el hombre. Siembra lo sabe. Y si hay algo que Siembra sabe, es cuidar y hacer crecer sus ahorros. Grupo Siembra, especialistas en ahorro y previsión. En 2008 había muerto el sistema y los padres de la criatura encontraron en la decisión del kirchnerismo la excusa perfecta para no tener que darle explicaciones a sus clientes.
todos los que estamos acá le debemos algo. José, que tengas una muy feliz jubilación. Te vamos a extrañar. Es espantoso esto. Gracias, chicos, gracias. Palabras. Yo también lo voy a extrañar. Pero estoy contento. Voy a estar más con mi familia, mis amigos. Voy a escribir. Me voy a levantar a 11:30, 4 horas después que ustedes. En vez de clavarme acá a la noche, voy al cine. Ustedes tupper, yo comida casera. Ustedes laburando, yo en hojotas. Ustedes... Retírate del trabajo, pero no del sueldo. Máxima. Los bancos gritaron durante un par de semanas: incautación, atentado a la propiedad privada. Y después se retiraron en silencio a cuarteles de invierno, dejando en manos del Estado la participación de los bancos a través de las AFJP en 39 compañías que cotizaban en la Bolsa de Comercio. 39. Entidades financieras, cerealeras, papel prensa, compañías energéticas, eléctricas y petroleras. Y lo hicieron con tal de salvar su pellejo. Oiga, me quedé pelado. Negra, me quedé pelado. Mira acá. No todos los signos del paso del tiempo son para preocuparte. En Met AFJP estamos junto a vos administrando tus ahorros, porque sabemos que lo que es tuyo, es tuyo. Met, somos la FJP de tus ahorros. En 2008, las jubilaciones privadas contaban con activos cercanos a los 100.000 millones de pesos, repartidos en 10 administradoras. El monto que ellos tenían en su poder rondaba el 10% del PBI argentino y tenía un flujo anual de 15.000 millones de pesos. Las 3 mayores AFJP concentraban el 55% de los bancos y otras 6 el 92%. Met administraba el mayor de todos ellos, 18.000 millones de pesos, y Futura el menor, 1.000 millones. He leído por allí algún comunicado o alguna declaración en cuanto a por qué así de repente esta decisión. Cristina Fernández de Kirchner. Es como si de repente un día, en un mundo donde todo está normal y maravilloso, y en un país en el cual tenemos una historia de mucha tranquilidad en todos los frentes, alguien se levanta intempestivamente y decide tomar una medida de esta naturaleza. Creo que es obvio el contexto internacional y nacional en el que se adopta una decisión que sin lugar a dudas es de carácter estructural, tan estructural como la que se tomó en 1994. Claro, en otro marco nacional y mundial, el neoliberalismo, el repliegue del Estado era total y absoluto. Hoy, en el mundo, una vez más, cuando vemos que aparecen las pérdidas, es cuando vuelve a aparecer nuevamente la figura del Estado para hacerse cargo de todo, como siempre además ha sucedido en la historia de la economía de la humanidad, por lo menos en los últimos 2 siglos, y como también ha sucedido aquí en la Argentina, mucho más reciente, en el año 2001, cuando el Estado finalmente tuvo que hacerse cargo absolutamente de todo el desmanejo de políticas en las cuales se presuponía que el mercado y la teoría del derrame llegarían a todos. Estamos entonces adoptando esta decisión
en un contexto internacional donde los principales estados integrantes del G8 y del no G8 también están adoptando una política de protección hacia bancos, como bien señalaba recién Boudou, en este caso nosotros, hacia nuestros jubilados y nuestros trabajadores. Pero lo cierto es que aquel discurso, aquel relato que inundó comunicacionalmente nuestras vidas y la de todo el mundo, se ha desmoronado estrepitosamente. Y una vez más, el Estado, las naciones, las que siempre permanecen, desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los Estados para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Boudou hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas sin lugar a dudas de políticas de saqueo. Desde 1957, cuando Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional, el país fue matando lentamente su matriz de economía productiva creada en el 46. La profundización de este modelo, basado en exportación agrícola, ganadera e importación de casi todo lo demás, plantó bandera durante la última dictadura con la condena a muerte de un alto porcentaje del país industrial. Las consecuencias de millones de trabajadores menos en el mercado desinfló el sistema de reparto. Sin trabajo no hay aportes, sin aportes no hay jubilados. Con la llegada de la democracia se prometieron remedios para todos los males existentes y la situación de la clase pasiva no fue la excepción. Entre el no puedo y el no quiero, el radicalismo terminó por no enfrentar a los enemigos y alejarse de sus viejos amigos. En noviembre del 86, parado sobre los resultados efímeros del Plan Austral, Alfonsín lanzó una reforma global del Estado en el que incluía a la seguridad social. Hoy, en consecuencia, con el mismo esfuerzo que todos pusimos para terminar con aquella inflación, Raúl Alfonsín, a 1 año y medio del inicio de aquel esfuerzo, se trata de empezar otro de similar magnitud, con un sentido común y con la misma imaginación que pusimos para derrotar a la inflación. El pueblo argentino comprendió maravillosamente el sentido de aquella convocatoria, brindó su apoyo masivo y sin fisuras a la batalla que emprendimos entonces. Hoy por eso puede sustentar el mérito de haber sido el factor decisivo de la victoria alcanzada. Como parte entonces de la misma política y del mismo esfuerzo, convocamos hoy a todos a cerrar filas en torno de este segundo gran objetivo, esta etapa del mismo esfuerzo, que es indisociable del esfuerzo anterior, que es el de racionalizar la vida del Estado. 3 son los campos en que actuaremos de inmediato para comenzar a llevar a la práctica estos objetivos perseguidos, para ir saldando la deuda que el Estado tiene con la sociedad. La reorganización de las empresas de servicios y de producción del área estatal, el régimen de salarios y empleos de la administración central y el sistema de seguridad social. Pero aquellos parches ortodoxos, destinados a administrar la crisis y no a resolverla, no impulsaban la producción y por lo tanto no creaban fuentes de trabajo. Al contrario, las nuevas 2 palabras mágicas eran retiro voluntario. Otra vez se elegía el camino menos riesgoso para no enfrentar al poder económico financiero, no molestar a las corporaciones y transformar al Estado en el más fuerte ante los más débiles. Ha habido reclamos
reclamos justificados, los salarios son malos en el Estado, por lo cual es necesario lograr soluciones que al mismo tiempo no nos lleven a un aumento de los gastos que se vuelque en inflación. Como es notorio, nosotros hemos decidido no financiarnos con emisión, porque esto es volver al impuesto inflacionario, esto es volver a la hiperinflación, esto es volver al engaño, esto es volver a la regresión, porque son los sectores que de menores recursos los que más sufren precisamente la inflación. De modo que se trata de encontrar fórmulas sobre la base también de la disminución de los gastos que tiene el sector público, es decir, de la disminución del personal que tiene el sector público. No vamos a echar a nadie, me anticipo a decirlo. Se tratará, como vamos a ver, de retiros voluntarios. Los aumentos anunciados se los comió la inflación que apareció cuando Alfonsín no pudo garantizar más el pago de los intereses de la deuda. En cuanto al sistema previsional, ¿para qué decirles que se encuentra en una gravísima situación y que requiere medidas de acción inmediata en nombre de la solidaridad fundamentalmente, y también en cuanto a la necesidad que tiene el Estado de encontrar recursos para atender a requerimientos elementales de carácter social? Hemos decidido declarar en estado de emergencia económica al Sistema Nacional de Previsión Social. Es decir, hemos decidido exteriorizar este estado que se encuentra, desde luego, presente en la mente de cada uno de ustedes. Pero conscientes de la penuria que sufre la clase pasiva, el gobierno ha tomado diversas medidas para aliviar su situación. Como parte de este programa de emergencia, hemos coincidido hoy con el secretariado de la Confederación General Económica en postergar el envío de un proyecto de fondo con el propósito de discutirlo con los propios trabajadores y jubilados, pero de todos modos hemos decidido, como parte de este programa de emergencia, establecer una nueva fórmula para la determinación de los haberes jubilatorios. Nueva fórmula que significará una positiva mejora de los porcentajes que se han venido pagando en los últimos tiempos. En los casos de los trabajadores cuyos haberes jubilatorios actuales se hayan más seriamente afectados, los incrementos reales son significativos, dado que oscilarán en el transcurso del año entre el 40 y el 80% de lo que les corresponde percibir con los niveles en que se hallan esas prestaciones a la fecha. De tal modo, a partir del 1 de enero próximo, las nuevas jubilaciones y pensiones que se otorguen gozarán de un incremento, que como queda dicho será de importancia para los trabajadores de ingresos medios, pero aproximadamente en el transcurso del año, para el 50% de los jubilados en relación de dependencia, estaremos en niveles a veces superiores y en otras cercanos al 80%. También hemos decidido actuar para corregir una situación a todas luces injustificable. Existen todavía hogares donde los ancianos no reciben ningún beneficio de la seguridad social. Es por eso que a partir del año próximo, todas las personas que hayan cumplido 70 años de edad y que tengan 10 o más años de residencia efectiva en el país, es decir, aunque no sean argentinos, gozarán de las prestaciones que ofrece el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, el PAMI, siempre desde luego que no estén cubiertos por otra obra social. Es decir, comenzamos de una manera muy importante, dando un paso que yo me atrevo a calificar de gigantesco, a establecer el sistema de seguro de salud que estamos convencidos que el país necesita y que nuestra esperanza nos hace suponer que hemos de llegar a acuerdos rápidamente con el sector del trabajo organizado, con el propósito de acelerar la consideración de la ley respectiva en el Congreso de la Nación. Con la llegada del menemismo,
Las cosas, lejos de cambiar, seguían sin rumbo. El plan BB nunca existió. Nadie puso 3.000 millones de dólares para poner en funcionamiento al país. Y cuando asumió Herman González como ministro de Economía, ajustó el ajuste y jubiló a miles de empleados públicos, cada vez menos activos, a cambio de pasivos hambreados. El presidente de la Nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2.000 millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan, en primer lugar, los recursos de las empresas públicas y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos. Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la Administración Central y se establece la supresión de todas las secretarías de Estado dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la administración pública que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad con cese inmediato en la prestación de servicios a todo el personal al cual le falten 2 años o menos para su jubilación ordinaria, pagándoles el salario hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado. Cuando el achique de Herman ya no alcanzó, Menem le entregó el Ministerio de Economía al Fondo Monetario Internacional, o sea, a Domingo Felipe Cavallo. Con la convertibilidad, 1991, las jubilaciones quedaron congeladas hasta la muerte del sistema en 2001. El único cambio fue que las jubilaciones miserables se pagaron a término durante toda la década menemista. Yo me acuerdo cuando era un niño, Domingo Cavallo. Él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. Norma Pla. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Yo le quiero anticipar a los jubilados que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y aquí los jubilados van a empezar a cobrar todos los meses. Carlos Saúl Menem. Del 1 al 10 de cada mes. No nos olvidemos que los jubilados venían cobrando del 10 al 20 o del 13 al 20 de cada mes, prácticamente con 10, 15 días de atraso. A partir del mes de enero se regulariza esta situación, es un logro que obtienen los jubilados, que es lógico en un proceso como el que estamos viviendo, donde no hay prácticamente inflación. Van a recibir plata sana, plata fuerte, y no lo que ocurría antes. Recibían sus magros saberes el día 22 o 23 de diciembre, y el 24 ya habían sufrido una devaluación de un 20, un 30 o de un 40%. La promesa incumplida en materia previsional fue derivar parte de la recaudación por privatizaciones a engrosar el sistema de reparto. Y el Estado achica el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolíneas, el déficit de Entel. José Luis Manzano. No es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente. Esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendrá que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. ¿Esto es así? Tiene que ser así. ¿Tiene que ser así? Qué lindo sería. Está en el decreto. Adelina, ¿será así? El decreto de Entel dice que es para la gente. Jubilaciones, salud, seguridad y educación. La jubilación privada fue uno de los grandes negocios que Cavallo le sirvió en bandeja
a todos los bancos. Informa ATC 24, declaraciones del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. El titular del Palacio de Hacienda ratificó que con el producido de la venta de las acciones de YPF, la Nación saldará sus deudas con los jubilados y aseguró que la reforma previsional es esencial porque devuelve a los argentinos la principal motivación para ahorrar. Solo el ahorro permite que en un país se invierta y aumente su producción, insistió Cavallo en declaraciones periodísticas. El gobierno de Fernando de la Rúa, lejos, muy lejos, de cambiar el modelo que nació en 1976, lo profundizó. El anclaje de la dependencia en tiempos de la alianza arrancó con el blindaje. Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina están resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas y seguimos trabajando a lo largo del año. Machinea y el blindaje. Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas, nosotros seguimos pensando que la economía va a crecer en forma sostenida a lo largo del año y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4 o 5% en forma sostenida en los próximos años. Otra vez, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste. A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes, ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión. López Murphy, en su primer y único discurso como ministro de Economía. Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos, de nuevo, ante un desafío de gran magnitud para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento. Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo se profundiza la exclusión social. El último capítulo de la crisis necesitaba un verdugo. Y para el fondo, nadie mejor que Cavallo. Teníamos que referenciar el valor futuro de nuestra moneda en base al promedio de los dos. Porque cualquiera de las dos es demasiado inestable. Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Limitación a la extracción de dinero en efectivo. Ante la actual crisis de confianza, crisis que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina. Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda. Es recuperar el crédito, no solo para el sector público. Crisis de confianza que sea para toda la Argentina. Y tenemos que respetar a rajatabla, crisis de confianza, no es facilitar y alentar las exportaciones. Las cifras a diciembre de 2001
hablaban de una deuda cercana a los 132.145 millones de dólares. De todos los planes sociales de incorporación que uno ha visto en un país que lamentablemente ha tenido épocas en las cuales lo ha necesitado muy fuerte. A principio del 2002-2003 no cabe duda que hacían falta, porque hubo una administración que fue un desastre. ¿Sabe una cosa? Hubo una administración que fue un desastre. Amadou Boudou. Y dejó al país en esa situación. Y dejó al país en esa situación yéndose en helicóptero, cómodamente. Mientras millones de argentinos quedaban sin empleo, sin ahorros, con corralito, con corralón. ¿Sabe por qué? Porque usted, que formaba parte de esa administración, que dejó al país en un desastre, que formaba parte de ese gobierno que hizo cosas inconcebibles, como sacarle en términos nominales a los jubilados, como sacarle en términos nominales a los empleados públicos, porque ahora se llena la boca, el ajuste lo va a hacer la inflación. Ustedes, que vinieron con el ajuste nominal, ¿de qué está hablando? ¿A dónde quiere llevar esta conversación? Cuando 15 años después el kirchnerismo terminó con la jubilación privada, el establishment se puso en pie de guerra en todo el continente. Y una noticia que ha realmente remecido a toda Latinoamérica por su inexplicable, ¿no es cierto?, adopción. Noticiero de la televisión peruana. Es el pedido de la presidenta de Argentina a su Congreso para promulgar una ley que estatice los fondos privados de pensiones. Como si mañana, ¿no es cierto?, al Ejecutivo peruano, al presidente de la República, se le ocurriera mandar una ley al Congreso estatizando el dinero que usted tiene en su cuenta individual de capitalización para aportarlo a un fondo nacional. Con lo cual, todos sus ahorros, todo lo que usted tenía en su libreta de ahorros para su jubilación, se perdió, y usted estará a la espera de que cuando se jubile, el Estado le dé la pensión que crea con el tope que el Estado quiera. Entre nosotros, los defensores de los viejos privilegios, propios y ajenos, también salieron a la calle en noviembre de 2008. Bueno, Alfredo, ¿cuál es su postura, su opinión respecto a este nuevo manotazo, podríamos decir, a la SFJP? Tú lo dijiste, es un manotazo más, es un manotazo no a la SFJP, a los ahorros nuestros. Alfredo de Ángel. Esto no está en discusión si tiene que ser privado o estatal. Yo me hago solidario con la cantidad de empleados que van a quedar en la calle. Pero este gobierno, los 30.000 millones de dólares que se le quiere agarrar, no es para mejorar a los jubilados, es para Pasto, para Debido y para Jaime. Para eso nos oponemos. Por los medios, el desfile opositor volvió a hablar de apocalipsis en aquel polémico 2008. Veamos la política en las jubilaciones. Yo estoy de acuerdo con el sistema estatal. Ahora, si la ley le confirió el derecho de la administración privada y la gente optó, ¿puedo arrasar con los derechos del otro porque yo piense distinto? ¿Puedo hacerlo de un día para otro? ¿Es esta una sociedad democrática que respeta los derechos? ¿Y ahora qué le explicamos a esa gente que aportó al sistema privado y que tiene congelados sus fondos por un juez de Nueva York para pagar a los fondos buitres? Elisa Carrió. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? A ver. Si hacemos una radiografía brutal, estamos en la decadencia moral, política y social más grande de la Argentina histórica. Ser gobernados por una banda de ladrones, haber perdido la moral, ser gobernados por la mentira y estafados por la mentira, es una decadencia moral de una nación. Ahora, puede ser también nuestra gran cura. Puede ser que, ¿se acuerdan el roban pero hacen de tantas décadas? La medicina unicista, la homeopatía unicista, ¿cómo cura a un enfermo? Le pone exceso de lo que padece. Y así lo cura. Digo, entonces, si el mal de la Argentina es la mentira, es la corrupción, tenemos en exceso el mal que padece y quizás sea una cura. ¿Qué quiero decir? Estoy segura que después de días muy difíciles,
esta nación va a necesitar vivir en la verdad, va a necesitar vivir en la justicia, va a necesitar vivir en la república, y no va a decir vamos a votar a los ladrones porque nos dan seguridad. Dos preguntas finales. No es la primera vez que usted recurre a eso, hay muchos. Los que lo están mirando hoy, insisto, dicen, es así. Y el que no dice otra vez Carrió con esto, ¿qué le dice a ese que ante esta visión... Que vaya con el director de orquesta Varsovia. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976, 1983. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 72. Muchas gracias. La relación entre el Vaticano y la dictadura se profundizó entre fines de 1978 y el verano del 79. La posibilidad muy cercana de una guerra con Chile transformó a Juan Pablo II en un actor protagónico para congelar un posible conflicto bélico por las 3 islas del Canal de Beagle. El encargado de mediar entre Videla y Pinochet fue el cardenal Zamoré. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de... Cardenal Zamoré. No digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Para que Juan Pablo II hable de los desaparecidos en la Argentina, hubo que esperar hasta el 23 de octubre de 1979. Sus primeras palabras apuntándole a la dictadura fueron pronunciadas desde el mítico balcón de la iglesia San Pedro en una de sus audiencias semanales. Pero por escrito se dirigió al episcopado argentino. Solicitó que se hiciera eco del angustioso problema de las personas desaparecidas en esa querida nación, pues dañan el corazón de muchas familias y parientes. El misterio trinitario y antes de la fiesta del Corpus Christi. Un grupo de integrantes de las Madres de Plaza de Mayo consiguió entrevistar a Juan Pablo II por intermediación del cardenal Vicente Scherer en Porto Alegre, en Brasil, el 5 de julio de 1980. Casi un año antes había escuchado a Nora Cortiñas y Angélica Sosa de Mignone, la esposa de Emilio, cuando éstas visitaron Roma. En Brasil, el Papa las escuchó, les tomó las manos y les dijo que tuvieran fe, paciencia y esperanza, que él había pedido y seguiría haciéndolo. De Cristo a Buenos Aires. La Guerra de Malvinas fue el segundo capítulo de la polémica convivencia de la Iglesia Católica y la última dictadura argentina. Dentro del hospital se está oficiando la primera misa luego del combate. Informe de Nicolás Casanseu, Misa en Malvinas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Un soldado judío en el frente argentino podía ser visto por nuestros oficiales como otro enemigo. Lo primero que hacía era degradarme. Cuando había limpieza de armamento o guardia, decía, bueno, cuando esté de guardia el judío, seguramente van a venir los ingleses y nos van a matar a todos, porque, o sea, él es un traidor. Silvio Katz, soldado judío en Malvinas. Todos los judíos son traidores, son cagones. Y su acusación al oficial Flores Ardoino. Bueno, o sea, toda la mala palabra que uno puede imaginar estaba puesta en este señor, si se le puede llamar señor, en contra mío. Ojo,
hago la salvedad de que ha torturado a gente que tampoco era judía, ¿eh? O sea, ha estaqueado compañeros míos que no eran judíos, pero, o sea, conmigo era de todos los días. ¿Qué cosas ocurrían en la cotidianeidad? Nada, o sea... ¿Qué te hacía hacer? Bueno, yo voy a contar lo que para mí son torturas, ¿no? Me hacía poner las manos en el agua congelada y me la hacía dejar durante varios minutos. Yo sacaba las manos, esto no es televisión, lo puedo mostrar, pero parecía artrósico, o sea, no podía mover los dedos, y me decía, tírame, judío puto, a ver, tírame un tiro, y yo no podía ni levantar el arma, pues tenía los dedos, o sea, congelados. Me ha hecho poner la cabeza adentro del agua. Llegó un momento en la isla que yo goteaba agua de la nariz constantemente, por el tema del frío, qué sé yo, entre otras cosas. En un momento donde, yo digo robar, fuimos a buscar comida porque no nos daban comida, no llegaba la comida, y a la vuelta, bueno, nos torturó a mí y a otro muchacho, mi Alfie, nos estaqueó, nos hizo orinar por nuestros compañeros, porque había algunos que decían, debe tener razón, o sea, en la locura del momento hay gente que quiere creer que el señor tiene razón, el de la autoridad, ¿no? Y después trajeron los tachos con comida, y él tiró la comida entre lo que nosotros defecábamos, nos hizo poner la mano en la espalda y a mí me decía, comé ahora, o sea, comé como un cerdo que sos, ¿sí? Entre otras cosas. Ya está ante nuestros ojos. Juan Pablo II visitó Buenos Aires luego de pasar por Londres, mientras los ingleses ya avanzaban sobre Puerto Argentino. Alabado sea Jesucristo. Juan Pablo II, Argentina. Él nos vuelve a repetir 1982. Mi paz y Dios os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Recuerdos del infierno. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Edición y postproducción Gustavo Eymond.